Esta es la segunda ciudad más grande de toda Croacia y también su puerto más importante. Resguarda importantísimos monumentos romanos y es una verdadera belleza declarada Patrimonio de la Humanidad. Acompáñame a recorrer sus laberínticas calles. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Split. So kick off your shoes, let's have a ball. 'Cause those little things are little, we're gonna go beyond the stars, yeah, beyond the stars. Can we roast in the clothes, showing up today? 'Cause it's hard to let down your garden love when you wanna run away. We could toast to the highs and the lows, how far we've come and how far we've. Miren, mis chamos, detrás de mí van a poder ver la estatua de Gregorio Nin, un obispo que defendió la lengua croata durante la Edad Media y hacía las misas en esta lengua cuando estaba prohibido. La leyenda dice que hay que tocarle el dedo pulgar para que tus sueños se hagan realidad. Por eso es que tiene el dedito más dorado que el resto del cuerpo. La ciudad de Split tiene una historia muy especial, ya que esta se fundó aproximadamente en el año 295 después de Cristo, cuando el emperador Diocleciano, el que dividió el Imperio Romano en dos, decidió construir aquí su palacio de retiro y se retiró en el año 313 cuando se encontraba muy mal de salud. La ciudad creció alrededor y dentro del palacio, creándose un enorme conjunto monumental en el cual se confunden las construcciones del propio palacio con las construcciones civiles de las personas que luego se mudaron dentro con las invasiones bárbaras. You can dream in color, but I've been living great. But ever since we have shed our cover. Oigan, mis chavos, son las 6 de la tarde y la ciudad está abarrotada de turistas. Y es que Split no solamente es la segunda ciudad más grande de toda Croacia, sino que también es el puerto más importante del país y una de las sedes turísticas más grandes de esta zona de la costa adriática. Again, my focus is you, love. It's not hard to choose. Miren, mis chamos, ahorita me encuentro en el Peristilo, que es quizás el centro monumental más importante de acá de la ciudad de Split, porque aquí se encuentra nada menos que la catedral de la ciudad. Y hoy voy a mostrarles la torre campanario, que es esa espectacular torre que está detrás de mí y que fue construida en el siglo XIII, en adición a la catedral que data del siglo VII. You're pulling me through, I swear that it's true. My focus is you, love. Oigan, me echamos un dato para que ahorren. Hay un ticket que integra varios monumentos de la ciudad que forman parte de la catedral, así que vean cuál les conviene y paguen los monumentos que quieren visitar. El que incluye la torre y todos los monumentos cuesta 15 euros, pero hay otros, por ejemplo, si no quieren subir a la torre cuesta 10, o si no quieren visitar, creo que la cripta o algo, que cuesta 12. Véanlos y decidan cuál de ellos comprar, porque les sale más barato que pagar cada uno por individual. Focus is you, love. It's not hard to choose, love. It all feels so new. La subida a la torre se inicia por unas escaleritas bien empinadas y angostas que dan un poquito de claustrofobia. My focus is you, love. It's not hard to choose, love. It all feels so new, love. You're pulling me through. I swear that it's true. My focus is you, love. Hoy, mis chamos, llegamos a la cima de la torre. No está difícil de subir. Y lo que sé que la cosa es reducida, así que está bastante lleno. Bueno, ya está increíble. Stop the battle within your soul.
smart. It seems your heart just needs a fresh start. High, high, higher than the rest. Far from all the voices telling us we can't. High, high, high. Miren, algo interesante de acá de Split es que dentro del casco antiguo van a encontrar muchas etapas constructivas donde van a poder ver ruinas romanas como las del Palacio de Diocleciano o algunos templos también de la zona, pero también van a encontrar palacios góticos y palacios barrocos en muchas de las plazas de la ciudad. We choose what we see. Close your eyes. Ahorita me encuentro en la Plaza del Pueblo, que es una de las plazas principales de la zona histórica de acá de Split. Y aquí van a poder ver esa mezcla de estilos arquitectónicos en todos lados. Hay algunos palacios góticos acá y también algunos románicos y renacentistas. Enemies you keep trying to hide. They don't exist outside of your mind. La Plaza del Pueblo nació en el siglo XIV aproximadamente, cuando empieza a comerciar con otras ciudades del Adriático y se convierte en un importante centro comercial de este mar. High, high, higher than the rest. Far from all the voices telling us we can't. Es muy interesante irse perdiendo por las calles de Split, ya que cada vez que van caminando van encontrando restos romanos por todas partes. We can make it, we can take it easy. Is this reality? We choose. El paseo marítimo de Split es súper animado, está lleno de terracitas, de gente y al atardecer se pone lindo, lindo, lindo. Por cierto, voy caminando ahorita hacia la colina de Marjan, que encierra la ciudad en su extremo occidental y desde donde se supone que se tienen las mejores vistas de Split. High, high, higher than the rest. Far from. Miren, mis chamos, ya llegamos a la vista y desde aquí se ve todo el centro y el puerto de Split y la verdad está precioso este sitio. High, high, higher than the pain. We can make it, we can take it easy. High, high, higher than the. Oigan, mis chavos, para cenar vinimos a un barrio que se llama Marjal, está muy cerquita del centro histórico y está precioso. En la noche tiene mucha vida y muchas luces. Y venimos a un restaurante que se llama Conova. Tiene muy buenas recomendaciones en Google Maps. Las pizzas, la verdad, las fotos se vean divinas y los precios están muy bien. Así que mi hermana y yo vamos a compartir hoy una pizza porque ella no tiene tanta hambre, pero yo sí. Haven't we made it, my love? Oh, honey, look how we made it. Bueno, mis chamos, me llegó mi pizza y se ve bastante buena. Esta la pedimos con champiñones, con prosciutto, olivas, pepperoni. Está muy bueno, por lo menos a la vista. Buen provecho. Está rico, ¿no? Haven't we made it, my love? Oh, honey, look how we made it this far. Oigan, mi chamo, nos provocó un heladito y lo vamos a probar aquí en Mr. Posetti, que los helados se ven bien artesanales y la verdad se ven buenísimos. Y le voy a meter la lengua porque no llego a la cuchara. Buenísimo, Is I look like new money, and the only thing I know is true. I owe it to you. Muy buenos días, mis chamos, y me desperté súper temprano. Son las 5:50 de la mañana para mostrarles un poquitito de la ciudad de Split con menos turistas, porque la verdad es que llega bastante gente y estamos a fin de semana. To you. You shine like a ray from the sun.
something people look for but never can find. I swear you're the gold I've been running for. Justo detrás del peristilo se encuentra el vestíbulo, un espacio circular con una bóveda de ladrillo. Miren eso. Increíble. Detrás de mí se encuentra el templo de Júpiter, que después de la cristianización de la ciudad pasó a ser el bautisterio de la ciudad. Está desprovisto de sus columnas, ve que no tiene forma típica de un templo romano. Sin embargo, lo que se conserva adentro está en muy buen estado, tiene los techos aún originales y se conservan algunas esculturas en su interior. También aquí se encuentra una de las dos esfinges que flanqueaban la entrada al mausoleo de Diocleciano. La otra se encuentra justo al frente de la catedral. Miren, mis chamos, ahora vamos a visitar la Catedral de Split o la Catedral de San Domio. Este es el edificio más importante de la ciudad. Fue construido aproximadamente en el siglo VII y curiosamente está construido en lo que era la tumba del emperador Diocleciano, que era un gran perseguidor de los cristianos durante el Imperio Romano. Por dentro es bastante pequeñita y tiene forma octogonal como lo tenían las tumbas romanas, pero está increíble, está lleno de altares espectaculares, algunos del periodo románico, y también en el altar mayor hay un altar de oro que está impresionante. Oigan, mis chamos, desde el peristilo pueden acceder a los sótanos del Palacio de Diocleciano, que son espectaculares. Hay un pasillo que está dedicado prácticamente a la venta de souvenirs, de artesanías y de todo, pero también hay una parte que se puede visitar pagando. Lo interesante de estos sótanos es que se cree que son exactamente iguales a como eran las salas superiores del palacio, obviamente sin las decoraciones, porque esta era una zona que estaba dedicada a lo que eran los servicios del palacio. Los sótanos fueron como una solución estructural para que la parte del palacio, que se encontraba más baja que la parte sur y que además albergaba toda la zona residencial del emperador, estuviera más elevada al mismo nivel que la parte norte. Y nada, la verdad es que está bien interesante la historia de este sitio. Miren, mis chamos, durante siglos utilizaron los sótanos como letrina o el sitio de deposición de las aguas servidas. Así que esto que ven acá es una montaña de caca petrificada de unos 2000 años. Para los fans de Game of Thrones les cuento que Split también fue uno de los escenarios para las grabaciones de la serie, y en este lugar es donde Khaleesi tenía guardados a sus dragoncitos. Los sótanos tienen dos áreas, la zona este y la zona oeste, que se pueden visitar y están atravesados por el pasillo donde venden artesanía, así que conserven el ticket porque lo van a necesitar para entrar a la otra parte. Ok, muchachos, ya me estaba matando el hambre, así que paramos a un restaurante que se llama Sexy Cow.
Se encuentra bastante cerca del centro histórico y se ven unas hamburguesas buenísimas, así que vamos a probarlas porque la verdad es que la carne acá en Croacia está muy buena. Oigan, mis chamos, llegó mi hamburguesa y vienen envueltas en pampita, no en pan de hamburguesa, y se ve buenísimo esto. Aprovecho. I'm not a joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Hay un barrio precioso fuera de la ciudad antigua de acá de Split que se llama Marjan. Es donde se encuentra la colina que les mostré con vistas espectaculares. Dense un paseo por las calles del barrio porque la verdad es que está precioso. Recuerda la Riviera Francesa. I'm moving on. Bueno, mis chamos, tengo otra opción de alojamiento acá en Split. Se llama Guest House Louvre. Está muy bien ubicada también. Bastante amplia la habitación. Está un poco más cara que la anterior, pero la verdad está muy bien el sitio. Oigan, mis chamos, aunque Zadar es la que es famosa por los atardeceres, la verdad es que estos atardeceres en Split me están gustando mucho. El sol se pone del otro lado de la colina, así que no ves como tal el sol bajando, pero sí que se ilumina de una manera muy bonita la ciudad. Ahorita estoy en un banquito frente al puerto, lo único que veo son barcos y la verdad es que me gusta mucho la vista. I have fallen further than I had before. But now I'm crawling, and I don't have the strength to get up off that floor. I'm giving it to it, I'm living in it, embracing all the pain. Can't run from it, I can't numb it, I won't medicate. I'm still learning and growing. I am not who I was before. I'm done hiding from all my failures. Oigan, mis chamos, para cenar vinimos a un restaurante que se llama Tabulina. Está con muy buenas recomendaciones en Google Maps y me pedí unos tagliatelle con pollo y champiñones y crema de trufa y se ve muy rico esto. Vamos a probar un poquito. Buen provecho. Y sí, está muy bueno. Con estas vistas espectaculares despedimos este video de la ciudad de Split. Espero que les haya gustado tanto como a mí esta ciudad que de verdad me enamoró desde el primer momento en que la vi. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos.